Bien, nos mandan resolver dos triángulos, siempre el mismo razonamiento. Método tradicional, teorema de Tales, teorema de Pitágoras o razones trigonométricas si los triángulos son rectángulos. Si tenemos dificultad porque el triángulo no es rectángulo, teorema de los senos o teorema de los cosenos. Empezamos a razonar. Triángulo rectángulo lo tenemos bastante facilito. Me dan este ángulo 27 grados, ángulo recto 90 grados. Para hallar el valor del ángulo alfa, o simbolizado mediante la letra C, extraordinariamente sencillo. Entre los tres, 180. El ángulo alfa o ángulo C, 180 menos la suma de esos dos. 63 grados, valor del ángulo. Vamos a hallar los lados, parte más complicada. Nos situamos. Voy a tomar este ángulo de referencia, el ángulo de 27 grados, y planteamiento sencillo. Hipotenusa del triángulo, catetos del triángulo. Respecto de este ángulo, cateto opuesto, cateto contiguo. Conozco la hipotenusa. Debemos utilizar una razón en la que aparezca la hipotenusa que es conocida. Por ejemplo, si yo me planteo el seno de 27 grados en ese triángulo, por definición trigonométrica, cateto opuesto, que es B, partido de hipotenusa, que es 10. Despejo la B en la expresión y me queda que B es igual 10 por el seno de 27. Es decir, valor de B que puede ser conocido. Nos vamos a la calculadora, hallamos el seno de 27, multiplicamos por 10, valor aproximado. Repetimos, valor aproximado 4,54. Tenemos el valor de B, 4,54. Vamos con el valor de C. Varias posibilidades porque ya conocemos dos lados. Podría utilizar el teorema de Pitágoras, pero voy a seguir utilizando razones trigonométricas. Por ejemplo, respecto de este ángulo, C es el cateto contiguo. Debo utilizar una razón que incluya el cateto contiguo para poder hallarlo. Y es evidente que, por ejemplo, el coseno, si aplicamos el coseno de 27 grados, por definición trigonométrica es cateto contiguo C partido de hipotenusa, que vale 10. Despejamos la C en la expresión, 10 por coseno de 27. Nos vamos a la calculadora, coseno de 27 multiplicado por 10, valor aproximado, repito, no son valores exactos, 8,91. Ejercicio resuelto, pasamos al siguiente. Primero vamos a nombrar los elementos de ese triángulo. Es un triángulo rectángulo, este símbolo 90 grados. Vamos a recordar que para nombrar los elementos debemos llevar un orden. Vértice C, su lado opuesto, el lado C. Vértice B, el lado opuesto sería el lado B. Y vértice A, cuyo valor es conocido, obtenemos el lado A. No conocemos el valor de ese ángulo, vamos a llamarlo, siguiendo un orden lógico, en el vértice B se corresponde el ángulo B. Cálculo del ángulo B. No vamos a perder el tiempo, tienen que sumar 180 grados, para hallar el valor 180 menos 90 menos 61, 29 grados, valor del ángulo. Nos daban este ángulo de referencia. A partir de las razones trigonométricas, porque solo conozco un lado, no podemos utilizar Pitágoras porque solo conocemos un lado. Llegaríamos a una ecuación con dos incógnitas. Razones trigonométricas. Tengo este ángulo conocido y la hipotenusa. Debo utilizar una razón que incluya la hipotenusa que es conocida. Por ejemplo, si utilizamos el seno de 61 grados, por definición trigonométrica es cateto opuesto, que es C,
entre la hipotenusa, que vale 4. Despejamos la c en la expresión, 4 por seno de 61. Nos vamos a la calculadora, hallamos el seno de 61, nos queda 4 por el seno de 61, 3,5, valor aproximado. Tenemos el valor de c, 3,5, vamos con el valor de b. Nuestro ángulo de referencia, 61 grados. Quiero hallar el valor de b. Debo utilizar una razón que incluya b. B es el cateto contiguo, utilizo el coseno. Coseno de 61 grados, por definición trigonométrica, cateto contiguo, o también llamado adyacente, entre hipotenusa. Despejamos la b en la expresión, 4 por coseno de 61. Nos vamos a la calculadora, coseno de 61, multiplicamos por 4, valor aproximado, 1,94. Resumen al contenido de este vídeo: resolución de triángulos, parte importantísima en trigonometría. Siempre debemos intentar o teorema de Tales, o teorema de Pitágoras, o razones trigonométricas. Si con eso se nos complica la vida, recurrimos al teorema de los senos o de los cosenos. Ejercicio resuelto.